Matías. ¿Cómo estás? Creo que estás muteado, no te escuchamos. Ahí, ahora sí. Ahora te escuchamos perfectamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la editorial Logos y a la Fundación Barky por llevar adelante este gran proyecto que es este congreso que reúne a grandes oradores y que nos permite a algunos darnos el lujo de compartir un ratito, aunque sea con miles de docentes, para llevarles alguna experiencia o enriquecerlos también y enriquecernos a nosotros mismos con su feedback de algunas cosas que están pasando hoy en día. Genial, Matías. Un gusto tenerte acá y bueno, todo tuyo, este espacio. Perfecto, ahí ya vemos perfecta la presentación. Ahí está. Bueno. Estamos unas millas detrás, pero la educación puede y debe alcanzar la tecnología. Lo primero que pensaba es, bueno, el tiempo es tirano, es muy poquito tiempo el que tenemos para compartir en esta charla y a los que nos gusta hablar de educación, y pienso que todos los que están del otro lado de la pantalla aman la educación como nos pasa, que queremos quedarnos charlando muchísimo tiempo sobre esto. Las reuniones con los directivos nunca son cortitas, aunque sean a veces reuniones de negocio, siempre terminamos charlando muchísimo y por eso lo primero que me anoté es ponerme el relojito. Ojalá que no se hayan dormido y la realidad es que si se duermen en este caso, como no pasa en lo presencial, no me voy a dar cuenta y no me va a afectar tanto psicológicamente como me pasa si tengo una charla y veo a alguno que no está muy enganchado, que no le gusta, así que por suerte para ustedes, si no llega a ser interesante, pueden apagar la conexión o esperar al próximo participante. Y ojalá que salgan emocionados, que esta charla les dispare un montón de ideas y que tengan ganas de revolucionar la educación a partir de lo que charlemos hoy o de lo que haya transcurrido en todo el Congreso. Pero tampoco necesariamente ese es el objetivo de lo que les vengo a compartir. Creo que lo más importante y lo que termina siendo el motor para todos nosotros son las dudas, son las preguntas, es realmente cuestionarnos, es decir, ¿será así? ¿Habrá que cambiar algo? ¿Estoy de acuerdo con mis prácticas diarias en la escuela? ¿Hay algo que tengo que modificar? Y cuando pensaba un poquito qué les podía yo compartir en este congreso, en este evento, enseguida me vino la idea de lo que me pasó hace unas semanas. Me llamaron para hacer un podcast en la empresa EG Educación, que justo Paula es la que sigue después de mi charla. Y en esa charla, en ese podcast, lo que me pasó es que me conmoví. O sea, se me llenaron los ojos de lágrimas y me preguntaban cuál era mi pasión, qué me despertaba para llevar mi emprendimiento. Y yo dije, pensar en ese Matías docente y darle a él esas herramientas que no tuvo. Cuando dije esa frase, la verdad es que me emocioné bastante. Me emocioné por ver todo lo que uno pudo ir haciendo y esforzándose en este tiempo y cómo fue creciendo la empresa. Obviamente, dentro de la empresa, cuando escucharon el podcast, generó una serie de memes sobre Mati llorando cuando habla de Educabot o cuando habla de educación. Pero lo que me había emocionado no era solamente algo lindo, un recuerdo lindo de todo lo que uno había pasado y todo lo que uno había ido mejorando pensando en ese docente que no tenía las herramientas que hubiese querido. No era eso solo lo que me emocionaba. Era también, y era algo un poco triste, pensar cómo se desaprovechó esta oportunidad de la pandemia. Cómo la educación no estuvo preparada. Y enseguida me ponía a pensar en otras industrias. Y me ponía a pensar en los cines. Obviamente los cines les costó muchísimo y les sigue costando al día de hoy mantenerse vivos en época de pandemia.
Pero había ahí atrás un Netflix que cada vez estaba ganando más terreno, pero que obviamente con la pandemia aceleró muchísimo su proceso. En el último año tuvo más de un 40% de incremento de usuarios, y ni hablar la cantidad de horas de consumo que empezaron a tener esos usuarios comparado en otras épocas. Y pensaba, bueno, es cierto, no hay un Netflix en educación, pero Netflix es una empresa extranjera. Digo, bueno, a ver, en otros rubros. Y pensaba, por ejemplo, lo que pasó en el e-commerce, lo que pasó con Mercado Libre, cómo enseguida se incrementaron las ventas. La realidad es que Mercado Libre tuvo un incremento de un 45% también de usuarios, y sobre todo usuarios que por primera vez hicieron una compra en forma digital. Y así yo creo que podría nombrar un montón de industrias donde había empresas que estaban empezando a marcar un nuevo recorrido y donde la pandemia les aceleró ese proceso. Sin embargo, y esto es lo que más me dolió por ahí cuando pensaba en ese podcast y por eso me emocionaba, era pensar que en educación nuestra gran solución fue Zoom. Podemos decir, en Argentina se usó más, se usó menos, pero a nivel global Zoom incrementó muchísimo y la gran mayoría de las escuelas empezaron a utilizar Zoom, una herramienta que no fue pensada para educación, que no fue pensada por educadores. Y me recordó esta pandemia lo que yo sentía cuando era docente, que muchas veces en otras industrias se mejoraban las plataformas y evolucionaban de una manera y no pasaba así en educación. Y eso me hacía preguntar, pero ¿por qué no hay un Netflix en educación? ¿Por qué no hay un Mercado Libre en educación? ¿Por qué no tenemos esa herramienta digital los docentes que realmente a nivel global haya revolucionado la educación? Y la verdad es que no tengo una respuesta para eso. No tengo una respuesta de por qué. Creo que hay un montón de razones por las cuales. Y me permití empezar a pensar cuáles podían llegar a ser alguna de esas razones. Y creo que de alguna manera es como, bueno, es cierto, no hay un software que haya revolucionado la educación, pero tampoco hay una demanda de ese software. Y no hay una demanda porque también, y esto siempre que en mi experiencia he intentado involucrar o incluir la tecnología en una escuela, el primer paso es el convencimiento. Yo siempre cuento una anécdota de que cuando yo empecé en el mundo de la educación, empecé como maestro de primaria en la escuela donde yo había sido alumno y donde yo era docente de segundo grado y la docente del otro segundo grado había sido mi maestra de primer grado. No sé si se entendió, pero básicamente tenía de compañera a mi ex maestra. Y ella siempre me decía, bueno, pero ¿por qué hay que cambiar las prácticas cotidianas? ¿Por qué hay que incluir tecnologías? Y mirá lo bien que saliste vos. Y yo le decía, no, claramente yo no salí bien, pero independientemente de cómo salí yo, hay algo que es clave de por qué sí hay que cambiar las prácticas cotidianas. Y hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que creo que es la que ejemplifica por qué hay que cambiar las prácticas cotidianas y por qué hay que incluir las tecnologías. Y es que en un mundo en constante movimiento, el que se queda en el mismo lugar retrocede. Esta frase de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, es una frase que muestra exactamente por qué yo creo que hay que cambiar nuestras prácticas cotidianas. Porque los alumnos no son los mismos. Porque no están expuestos de la misma manera que estábamos expuestos nosotros a la búsqueda de la información. Porque claramente cambiaron los tiempos y la verdad es que hoy ellos incluso consumen todos los días cosas muy distintas a las que consumíamos nosotros. Yo recuerdo de ir a la biblioteca a hacer un trabajo práctico, a buscar información, eso hoy no existe. Y entonces este era un poquito el primer argumento, o sea, decir, creo que todavía hay que seguir haciendo hincapié en ese debate. Todavía hay docentes que a pesar de la pandemia, que tuvieron que incluir la tecnología y que la incluyeron a la fuerza, no están convencidos de que eso realmente mejore sus prácticas cotidianas y de que eso realmente haga que los alumnos aprendan más y mejor. Y la realidad
es que pensando en esa problemática, dije, bueno, creo que hay algunas líneas que me gustaría compartir. Y la primera tiene que ver con el consumo personalizado. Cuando decimos que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, no están en el mismo mundo que estábamos nosotros cuando éramos alumnos, tiene que ver con que estas herramientas, como puede ser Netflix, como puede ser Mercado Libre, como puede ser Amazon, no funcionan de la misma manera como funcionaba esa biblioteca que tenía yo. Esto tiene que ver con incluso una experiencia y una investigación que se hizo que cuando se le preguntaba a los alumnos si pudieran cambiar la educación actual, estudiantes de secundario, ¿qué cambiarían? Les dejan cambiar una sola cosa. Y todos, y no todos, pero en su mayoría, más del 70% lo que decían era, quisieran poder aprender las cosas que a ellos les gusta. Quisieran poder tener tiempo en la escuela para aprender cosas que a ellos les gusta y disfrutan más. ¿Y qué es lo que les pasa hoy en día? Yo, por ejemplo, a las 10 de la noche tenía que ver tal novela en una televisión o a lo sumo tenía 2 canales más. Hoy ellos tienen una gran cantidad de canales, de medios para consumir, que pueden elegir todo el tiempo qué ver y a qué hora verlo. Y yo me perdía un capítulo y ni siquiera en su momento se podía grabar. Después se pudo grabar, pero obviamente no, el consumo era muy distinto. Y esta es una imagen ya muy tradicional, pero que ejemplifica, dice, para una selección justa todos deben pasar por la misma prueba. Por favor, suban ese árbol. Y si bien esta imagen es bastante vieja, o sea, tiene bastantes años, creo que sigue ejemplificando al día de hoy cómo nos manejamos en la escuela muchas veces. Y cómo muchas veces les pedimos a chicos que tienen conocimientos distintos, habilidades distintas, intereses distintos, lo mismo. Y para contrastar esta imagen, se me ocurría mostrar lo que hace Netflix. Netflix en su plataforma, tal vez algunos lo saben, tal vez otros no, pero la portada de cada una de las películas la va cambiando de acuerdo a un montón de criterios. Si yo, por ejemplo, consumo películas de amor o series de amor, me va a mostrar determinada portada en Stranger Things asociándolo al amor. Y de repente, si a mí me gusta cosas de terror, me va a mostrar otra portada. Y es más, si yo hice clic en esa portada y no me gustó, me la va a volver a cambiar, a ver si de esa manera logra captarme para que yo le dé una oportunidad a esa serie. Es una herramienta muy, muy, muy simple, pero piensen cómo esto, y hay estudios, que ha aumentado el consumo dentro de la plataforma de los usuarios de diferentes películas o series que antes no veían. Porque justamente vieron una portada, el título no les atrajo la primera vez, nunca más la vuelven a ver. Y acá es como que van renovando con lo mismo hasta cómo querer atraer a ese alumno cambia. Ni hablar de, bueno, si uno encuentra o busca de repente un viaje al Caribe o busca un electrodoméstico y de repente en su mail o el bombardeo que tenemos de publicidades para atraparnos y querer continuar con eso. ¿Cuántas veces eso termina cayendo en manos de un docente que nota que el alumno no se termina de enganchar, no se termina de animar y encuentra otra forma de explicarlo, otra forma de traerlo y de motivarlo para estar ahí en el aula? La ciudadanía digital. Creo que es muy importante trabajar esta temática en las escuelas. Creo que un caso muy conocido últimamente fue el de WhatsApp y cómo con los cambios de política que tuvo WhatsApp, mucha gente migró a otras cuentas y cómo el mismo WhatsApp tuvo que cambiar su política y demorarla. Y creo que es muy importante como sociedad que aprendamos a cuidar y a valorar la privacidad de los datos y que aprendamos a entender ese mundo donde vivimos, que tiene un montón de impacto en nuestro día a día. Y hay una charla TED que es muy interesante, que es de Eli Pariser. Después también hay una serie en Netflix, una película que es El dilema de las redes sociales, y que habla de cómo los medios, Netflix, Google, Instagram, Facebook, medios digitales, filtran el contenido que nosotros buscamos.
¿Cuántos alumnos realmente saben que lo que buscan ellos en Google y los que busca un compañero obtiene resultados totalmente distintos? Google hoy tiene como mínimo, como base, 57 filtros que hacen que te quiera mostrar cosas que vos realmente ese buscador cree que vas a querer. Pero lo que termina pasando y lo que se ve, por ejemplo, en la serie en la película El dilema de las redes sociales es como en cuestiones de política vos podés tener un montón de amigos en Facebook y te termina Facebook mostrando solamente los que opinan igual que vos. Y la verdad es que eso generaba mucha más interacción en los usuarios, pero también generaba una grieta mucho más grande, porque te sesga la visión y porque también el usuario no sabe que se le está sesgando la visión. Es algo muy transparente, es como que en nuestra época nos hubiesen dicho, bueno, anda a buscar al diccionario. Uno sabía que lo que está en el diccionario era una respuesta que estaba en cualquier otro diccionario de esa misma marca o de la misma lengua. Acá estamos diciendo que los alumnos por ahí están buscando algo, dos obtienen dos resultados distintos y los dos están creyendo que ese es el único resultado que hay. Y es muy peligroso que los chicos no sepan de estas cosas, cómo funciona el Internet. Y ni hablar, cuando hablo de ciudadanía digital, también de alfabetización digital. Escuchaba otros oradores que compartían esta necesidad de llevar a la escuela la posibilidad de aprender a programar para entender cómo funciona ese mundo que hoy realmente les marca su vida. Y el tercer punto, que también me parecía muy interesante, tenía que ver con el pensamiento crítico. Yo pensaba que la realidad es que la secundaria, creo que yo se la debo en gran parte, quizás acá algunos son muy jóvenes y no van a conocer eso, pero es a la Encarta. Yo soy contemporáneo de cuando recién salió la Encarta y los docentes todavía no tenían conocimiento de la Encarta y yo todos mis trabajos prácticos copiaba y pegaba lo que estaba ahí. Y obviamente que eso hoy funciona mucho más con la Internet. Como en 4 segundos puedo tener cualquier resultado, cualquier pregunta. Y el problema no es que yo obtenga ese resultado. El problema es que muchas veces y durante mucho tiempo la educación valoró la memoria. Y la realidad es que hoy tenemos una computadora al alcance de la mano con un celular, con una gran cantidad de información. Y eso hace que cada vez valga menos tener mucha memoria y que cada vez tiene menos sentido para nuestros alumnos retener información, vomitarla en un examen y olvidárselas. Entonces el problema muchas veces no está en Internet, está en esa pregunta, está en ese trabajo práctico, está en ese proyecto, cuya respuesta se puede obtener simplemente googleando. Cuando escuchaba otras charlas, una de las preguntas que hacían, y bueno, pero ¿y cómo se puede hacer un primer cambio en educación? Y yo siempre recuerdo en un TED que hubo en Argentina, que vino Sugata Mitra, y que él contaba que muchos ministros le preguntaban qué pequeño cambio podrían introducir en la escuela que no sea tan costoso y que realmente modifique las prácticas cotidianas. Y él decía, muy simple, permitan el uso de Internet en los exámenes. Y creo que la pandemia nos trajo eso, nos trajo de repente herramientas que tratan de seguirnos nuestros ojos para ver que no estemos mirando para el costado y que no nos copiemos durante el examen, pero también trajo un montón de docentes que tuvieron que cambiar sus prácticas cotidianas sabiendo que los alumnos iban a tener acceso a Internet y sabiendo que los alumnos iban a poder tener en el WhatsApp al compañero para ayudarlo. Yo creo que, y estoy convencido, que avanzamos muchísimo como educación, que esta pandemia hizo que todos los docentes, no sé si los alumnos aprendieron más, pero hizo que todos los docentes sepamos más del uso de la tecnología. Y siento que no debemos desaprovechar todo esto que se logró, estos hábitos que se empezaron a generar en los docentes, de generar contenido digital. Yo estoy seguro que la educación puede y debe alcanzar a la tecnología. Y mi pregunta es si ustedes se suman en esta carrera, porque lo que estoy seguro es que necesitamos de todos, de los docentes, de los padres, de los directivos, de las empresas que se comprometan a brindar mejores herramientas que realmente solucionen la tarea del docente, que realmente modifiquen esas prácticas cotidianas y que realmente le den un mejor aprendizaje a nuestros alumnos, porque creo que todos los que estamos acá, lo único que buscamos es eso,
que nuestros alumnos vayan contentos a la escuela y se apasionen por aprender. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, estoy abierto a todas las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias, Matías. Muy interesante tu charla. Estábamos leyendo en el chat de YouTube. Los docentes cuentan cómo utilizan distintos recursos que vos ibas mencionando en sus prácticas educativas. Y me encantaría empezar con la primera pregunta, que es, ¿qué papel observás que juega la autonomía del estudiante en relación a la personalización académica que propones? Bueno, yo creo que hay habilidades o competencias que son importantísimas desarrollar en los estudiantes. Yo he tenido la posibilidad de aprender muchísimo. Yo vengo de formación en un normal 4 de docente y hoy llevar adelante una empresa de tecnología con todo lo que eso implica, conocer un montón de temas sobre programación, sobre robótica, sobre un montón de temas. Y siempre me preguntan, ¿vos hiciste ingeniería o algo así? Y no, lo aprendí por mi cuenta. Y lo aprendí porque hay muchísimo material en Internet y porque lo que sí creo que tengo como habilidad que supe desarrollar es esa autonomía. Y creo que si nosotros fomentamos esa autonomía en nuestros alumnos y realmente les damos las herramientas, es inimaginable la cantidad de cosas que pueden aprender. No es como un libro donde uno de una hoja generalmente pasa a la siguiente. Acá uno de un link empezó buscando un video y terminó en otra página en un videojuego aprendiendo sobre biología o sobre cualquier temática que a uno le gusta y que le apasiona y que eso hace que no haya tiempos. Y sobre todo, que también uno aprenda cuando uno tiene ganas. Tal vez en la escuela un día a la mañana uno está dormido. En la adolescencia uno tiene millones de problemas y lo último que quiere es escuchar a alguien diciéndole qué tiene que hacer. Y saber que si uno tiene autonomía y que puede buscar estos contenidos después en su casa, tal vez a la noche, tal vez porque hay un alumno que funciona mejor de noche y tiene ganas de aprender de noche, o porque en ese momento se le disparó la pregunta y no quiere esperar hasta el otro día a preguntársela al docente. Me parece muy importante desarrollar esa habilidad. Y lo cual conlleva todo lo que son competencias y habilidades, un gran desafío que es cómo evaluarlas. Nosotros estamos acostumbrados a ponerle un puntaje y a tener una métrica, decir está bien, está mal, o está más o menos bien o más o menos mal. Es muy difícil realmente ponderar esas habilidades, pero lo que no hay que dejar es de fomentarlas. Totalmente, así es. Y acá Miriam Bacarezza nos pregunta cómo es congeniar toda esta innovación con el diseño curricular apretado que existe hoy en día y a veces poco flexible. ¿Qué sugerencia o qué recomendaciones le darías vos a los docentes? Yo creo que, y esto en lo que decía antes, va de la mano que esto no es algo que lo puede definir solamente un gobierno, no es algo que lo puede definir solamente un docente, un directivo, ni tampoco lo puede definir solamente un padre. Creo que es algo que tenemos que ir todos empujando para que realmente se dé. Y creo que lo podemos ir comprobando y los docentes, creo que en alguna manera tienen cierta flexibilidad cuando realmente argumentan. Yo he estado en instituciones donde se han hecho muchos pilotos y muchos cambios de innovación con proyectos realmente justificados y donde había un directivo que acompañaba al docente en esas nuevas prácticas y donde había un supervisor que avalaba esas nuevas prácticas y esos nuevos proyectos. Entonces creo que cuando realmente uno puede dar argumentos, ponerlos por escrito y convencer el docente al directivo, el directivo al supervisor, se dan estas flexibilidades, obviamente no totales, pero sí de empezar a dar primeros pasos en las escuelas para empezar a cambiar o dar lugar a nuevos proyectos. Mismo lo que fuera el proyecto, yo siempre recuerdo de los clubes TED, y que no tenían un lugar específico donde encuadrarse. Y sin embargo, creo que no hubo ningún problema para llevar esa práctica a las escuelas, porque es un proyecto muy enriquecedor para los alumnos. Entonces, a veces creo que está en la creatividad de los docentes y sobre todo en las ganas de llevar adelante una propuesta que realmente estén convencidos de que puede mejorar el aprendizaje en sus alumnos o en sus estudiantes, por decirlo.
Gracias, Matías. Y te hago la última pregunta para ir cerrando. Vos hablaste de ciudadanía digital. ¿Qué rol considerás que deben ocupar los docentes en el desarrollo de la ciudadanía digital de los alumnos? Bien, yo creo que es muy importante abordarlo. Uno a veces dice, y me pasa también cuando me toca dar charlas de programación, ¿por qué la programación en la escuela? La escuela es el único lugar donde están todos. Y es en el único lugar donde, yo siempre digo, el estudiante puede conocer eso y de última decir esto no me gusta. Me parece que hay un compromiso que tienen que tener los padres para enseñar estos temas de ciudadanía digital, pero me parece que es fundamental que esto esté en la escuela porque todo es algo muy importante para todos los chicos, para todas las personas. Y sobre todo que los padres no tienen a veces los conocimientos necesarios para profundizar en estos temas. Entonces me parece que empezar a formarse como docentes en estos temas es prioritario para que puedan empezar a abordarlos, así como se abordan un montón de valores en la escuela, como se tratan de hacer proyectos en las escuelas sobre el acoso o el ciberbullying. Creo que todo lo que tiene que ver con la ciudadanía digital tiene que estar transversalizado en las áreas y cuando hablemos de alguna temática en lengua de comunicación, hablemos también de la privacidad de los datos y de cómo nos comunicamos por WhatsApp y de cómo lo siente el otro, a pesar de que no lo tengo enfrente como persona. Entonces me parece que son temas que no son solamente de una materia específica, sino que son transversales a un montón de áreas. Así es. Y voy a agregar una pregunta más que yo que me parece muy interesante saber cuál es tu opinión y qué pensás al respecto. Es de Mercedes Martínez. ¿Cómo congeniar con la evaluación? Porque al final del día nos piden la nota. Es difícil, pero me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Tengo una opinión, pero no tengo una solución. Y es el gran tema que a mí siempre me trae mucho interés. Primero que yo podría determinar ciertas cuestiones en los cambios de la escuela primaria y secundaria, pero también lo que he notado con este tiempo es que el cambio se tiene que hacer en toda la escolaridad. ¿Por qué? Porque hay escuelas que innovan en el nivel primario, en el nivel secundario, pero ese chico después va a una universidad donde se sigue trabajando de forma totalmente tradicional y memorística. Y donde le dimos entonces menos herramientas para la universidad. Y seguramente más para su vida personal o laboral. Pero si quiere seguir ese proceso, creo que el primer punto es que todos nos pongamos de acuerdo. Porque si no es como que es muy difícil para el alumno después enfrentarse a una realidad totalmente distinta a la que le fueron enseñando durante 15 años. Lo segundo es que creo yo en los datos. Y las herramientas tecnológicas están para eso. Cuando uno consume más en Mercado Libre o cuando uno consume más en cualquiera de estas empresas que disrupieron YouTube, Netflix, Spotify, es porque atrás hay mucha ciencia de datos objetivos de cómo uno se mueve como usuario. Y creo que la tecnología, algo que si la implementamos nos va a dar, es mucho más datos. Es cómo se mueve por la pantalla, cuánto tarda un alumno en responder una pregunta, por qué la abandona antes, y darnos métricas que nos van a permitir entender mucho más el funcionamiento de un alumno, que es mucho más difícil para un docente orientarlo y conocerlo porque el docente anterior me hizo una descripción de cómo era este alumno el año pasado o cómo era el grupo a nivel general. Creo que tener muchos más datos realmente fehacientes de cómo aprenden los alumnos nos va a permitir estudiar mucho más y realmente tener una evaluación mucho más objetiva sobre ese aprendizaje. Creo que es muy difícil llevarlo a un papel y a una grilla y a algo que hoy podríamos hacer como docente. Entonces, lo primero que diría es, hagámoslo, algo vamos a estar dejando. O sea, trabajémoslo, aunque no lo podamos medir como nos gustaría, aunque no lo podamos evaluar como nos gustaría, pero trabajémoslo, algo va a quedar. Y en paralelo, creo que es un objetivo que tienen que tener todas las empresas de educación. Parte de los objetivos de nuestra empresa es esa, es brindar una herramienta donde no dependa del ojo de un buen o un mal docente, que no dependa del ojo de un buen o un mal equipo psicopedagógico, de un gabinete que estuvo atento, de un directivo que estuvo atento, sino que haya una herramienta que realmente te anticipe
la posibilidad de que ese alumno pueda dejar la escuela, que valore que tiene ciertos intereses y que le fomente esos intereses y que le baje el nivel quizás si realmente se está sintiendo que no puede contra esa evaluación. Digo, no exigirle eso, decir, bueno, a ver, vamos un paso más abajo. Y empieza a haber prácticas y empieza a haber proyectos de ese estilo a nivel gobiernos, de un aprendizaje mucho más personalizado. No solo en cuanto al contenido, sino en cuanto a la graduación. Y que lo vemos mucho motivado por la gamificación y por un montón de herramientas que hoy tenemos de ganarme un badge porque contesté la pregunta y sé que eso me hace sentir mejor. Que es lo que pasa en el aula muchas veces. Esa docente que te dice muy bien, que te ponía un sellito o que te ponía una buena nota o un más en el pizarrón. Así es. Bueno, Matías, muchísimas gracias por tu charla. Un gusto tenerte.